Radio Doxa. Radio Doxa. Transmitiendo la palabra desde Monterrey, Nuevo León, México. Para ti, Radio Doxa. Yo no soy digno de que entres en mi casa, más de una palabra y bastará. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días tengas. Bienvenido a tu programa Conociendo tu Fe. Espero que hayas tenido una bonita semana. Y este viernes me gustaría tocar un tema, pues, es un tema que a lo mejor pocas veces lo has escuchado, pero creo que nos puede dar mucha luz. Durante esta época que llevo tratando de seguir al Señor, me he dado cuenta de que en la medida que más conozco a la iglesia, más me duelen los ataques que recibe. Cada vez es más mi tristeza de ver cómo la gente habla mal de nuestra iglesia, y en algún momento de mi vida yo le he criticado, quizás antes con más ferocidad, ahora quizá menos, y pues me ponía a pensar cómo, si yo mismo siendo cristiano la critico, pues qué puedo esperar de mis hermanos que no son parte de ella. Y de ahí vino la idea de platicar un poquito de este tema. Nuestra iglesia como santa o pecadora. ¿Realmente nuestra iglesia es santa? Pecadora es evidente. Lo vemos continuamente como los miembros de la iglesia pecamos. ¿Pero es santa? ¿Por qué es tan atacada? ¿Por qué sus miembros, que se supondría que al estar a la luz del Evangelio, a la luz de Cristo, deberían de santificarla con sus obras, y continuamente vemos cómo dentro de nuestra misma iglesia fallamos? Las fallas más evidentes son las que cometen nuestros pastores, el magisterio, y vemos con la ferocidad con la que el mundo los ataca. No puede haber 1000 noticias buenas del servicio del sacerdote hacia la comunidad, pero una sola que sea una noticia al menos dudosa, se convierte en un escándalo. ¿Por qué? ¿Por qué es así el mundo con la iglesia? Bueno, la idea del programa de hoy es empezar a desmenuzar todas aquellas partes que forman la iglesia y que la hacen una iglesia santa, pero en la que sus miembros somos pecadores. En la medida que vayamos entendiendo este misterio traído por Jesús, sabemos que Jesús es la cabeza de su iglesia. El mismo Dios es su cabeza. Y muchas veces le damos un carácter meramente humano a la iglesia. Por eso es tan fácil que la critiquemos. Por eso es tan fácil que podamos pensar que esta iglesia no prevalecerá. Pero por su carácter divino nos daremos cuenta que esta iglesia de más de 2000 años sigue y sigue cuando países, cuando religiones, cuando personas, cuando doctrinas se han ido terminando. Te invito, hermano, para que nos acompañes en este programa. Creo que quizás a ti como a mí nos puede servir mucho el entender cómo es nuestra iglesia, cómo está constituida, por qué del pecado, por qué de la santidad, por qué de las críticas. Te invito a que si continúas con nosotros en estos minutos, podremos aclarar algunas de esas dudas. Me gustaría iniciar como normalmente lo hacemos, invocando al Espíritu Santo para que nos acompañe en esta charla. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Padre Redentor, Creador de la Iglesia, pedimos que nos envíes a tu Santo Espíritu, para que así como han ayudado a tantos santos a servirte, nos ayudes en esta ocasión también a conocerte más. Queremos amarte más, queremos amar más a nuestra iglesia, pero necesitamos tu Santo Espíritu. Por eso te imploramos que lo envíes, te imploramos para que abras nuestro entendimiento y abras nuestro corazón para hacer de esta charla una alabanza a ti. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que continúes con nosotros. Amén. Pues bien, hermano, sería importante, antes de entrar a detalle de qué es la iglesia, por qué santa, por qué pecadora, que nos vayamos un poquito al inicio de la iglesia. Es tan solo cuestión de darnos cuenta cómo fue la iglesia para que sepamos cuáles van a ser sus frutos, cuáles van a ser sus dificultades. Fíjate, Jesucristo fue el que inició la iglesia, ¿sí? Vemos en el Nuevo Testamento cómo en los distintos evangelios nos van enseñando cómo Jesús fue eligiendo a aquellos que serían las cabezas de la iglesia, en especial San Pedro, y después los apóstoles, esos obispos que ayudarían a formar esta iglesia que en esos momentos era incipiente, era nueva. Es cuestión de darte cuenta cómo eligió Jesús a los apóstoles. Y a lo mejor vamos a imaginar algo. Imaginemos que tú eres un director de reclutamiento en una empresa y tú buscas el perfil de las personas que quieres para el puesto que andas buscando. Imagínate que en esos candidatos tendrías candidatos de todo tipo, candidatos incultos, candidatos sencillos, candidatos como lo vimos el día de hoy en el Evangelio, un Mateo, cobrador de impuestos, odiado por el pueblo judío, porque trabajaba a favor de los romanos, jovencitos como San Juan, gente mayor, una selección de personal que a los ojos del mundo sería bastante dudosa. ¿Cómo yo utilizaría ese tipo de gente para fundar a mi iglesia? Y esos mismos elementos que Jesús fue preparando durante todos esos 3 años que estuvieron con él, le dieron muestras de no ser los mejores empleados. Lo traicionaron. De esos 12, uno lo traicionó. Es decir, el mismo Jesús sabía que eso iba a suceder. Al ser Dios tenía conocimiento de que iba a ser traicionado. Tú estás escogiendo a quien te traiciona, Jesús, y aún así lo elegiste. Y dentro de esos 11, reclutó a gente que lo iba a negar, que minutos antes o horas antes le había dicho que con él hasta la muerte, y al momento de la persecución huyó. Empleados que o discípulos que en el momento del huerto de Getsemaní, en lugar de estar con su maestro, se quedaron dormidos. Apóstoles que en el momento de la crucifixión salieron huyendo, en donde el más jovencito se quedó únicamente con él. Ese tipo de gente fue la que fundó la iglesia. Esos fueron los apóstoles. ¿Qué poder esperar de una iglesia que se inicia con ese tipo de gente, pecadora como tú o como yo? Así los quiso escoger Jesús. Así los quiso escoger, y esa era la base. Esa fue la base de la iglesia, de la cual salió el cristianismo hacia todo el mundo. ¿Por qué? Bueno, me gustaría después del corte musical explicar un poquito más a detalle el porqué de esa elección.
¿Por qué escoger gente quizá tan rutinaria? ¿Por qué haber escogido gente dentro de la misma iglesia que se enfrentaban unos con otros? Gente que buscaba el poder, ¿sí? Lo vemos en Mateo al inicio. Gente que buscaba el bien para ellos, que buscaba los primeros puestos. Gente que mentía. Ese fue el inicio de la iglesia. Quizá por eso nos damos cuenta por qué nuestra iglesia está así. Porque a final de cuentas es una iglesia que sus miembros todos somos pecadores. Quizá los únicos que se escapan son Jesús y María, pero todos los demás miembros, aún los santos canonizados y no canonizados, han pecado. Somos una iglesia en donde está formada por seres humanos con el pecado original. Y si no entendemos esta parte, va a ser muy difícil que entendamos por qué la iglesia peca, por qué la iglesia en realidad como cabeza, como institución es santa, pero por qué la iglesia a través de sus miembros continuamente peca. Bueno, regresamos en unos minutos después de este corte musical. Te recuerdo que estamos en el chat por si quieres mandarnos tus comentarios, tus sugerencias, y también estamos a través de nuestro correo electrónico conociendotufe@radiodoxa.com. Continuamos en unos minutos. Yo creo en el Padre, yo creo en el Hijo, yo creo en el Espíritu Santo, tres personas, un Dios. Creo en la encarnación, el misterio del parto virginal. Creo en el Redentor que vino a este mundo a salvar. Yo creo, sí, yo creo. Yo creo, sí, yo creo. Yo creo en el cielo, yo creo en el infierno, yo creo en la Santa Iglesia que lleva la palabra de Dios. Yo creo en la resurrección, el misterio de la tumba vacía. Yo creo en la ascensión de Cristo y que de nuevo vendrá el Señor. Yo creo, sí, yo creo. Yo creo, sí, yo creo. Yo creo en la cruz de Cristo, el Hijo dado en sacrificio. Yo creo, sí, yo creo. Yo creo en la cruz de Cristo, el Hijo dado en sacrificio. Yo creo, sí, yo creo. Oh.
Pues bien, hermano, continuamos con este tema, la iglesia santa y pecadora, ¿sí? Y me gustaría, como siempre, irnos a las bases de nuestra doctrina. Y en este caso me gustaría citar el punto 867 del Catecismo de la Iglesia Católica. Fíjate lo que nos dice la Iglesia. Dice: la Iglesia es santa porque Dios Santísimo es su autor. Cristo se ha entregado a sí mismo por ella, para santificarla y hacerla santificante. El Espíritu Santo la vivifica con la caridad. En la iglesia se encuentra la plenitud de los medios de salvación. La santidad es la vocación de cada uno de sus miembros y el fin de toda su actividad. Cuenta en su seno con la Virgen María e innumerables santos como modelos intercesores. La santidad de la Iglesia es la fuente de la santificación de sus hijos, los cuales aquí en la tierra se reconocen todos pecadores, siempre necesitados de conversión y de purificación. Te repito, es el punto 867 del Catecismo de la Iglesia y que constantemente lo decimos en nuestro credo, ¿verdad? Creo en una iglesia santa, católica y apostólica. Y es decir, la santidad de la iglesia viene de su cabeza, viene de su creador. La iglesia es de Dios. Acuérdate como decía el Papa Pablo VI, Ecclesiam suam. La iglesia es de Dios, no es de nosotros. Y muchas veces cuando se le critica es porque se le da un carácter meramente humano. Entendamos que la cabeza de la iglesia es divina y el cuerpo es humano. Fíjense, una forma de poder entender esto con mayor facilidad es a través de San Pablo, precisamente. San Pablo tenía muy claro el concepto de la iglesia y él lo manejaba como un cuerpo, como el cuerpo de Dios, ¿sí? Recordemos que nosotros fuimos invitados a pertenecer a esta iglesia y nos unimos a ella a través del bautismo. Fue a través del bautismo donde nosotros nos hicimos parte de ese cuerpo místico de Dios, ¿sí? Pero la iglesia, a diferencia de como piensa mucha gente, no es solamente el magisterio. La iglesia, como lo dice San Pablo, está formada de diferentes partes, como un cuerpo lo está formado. Y lo dice muy bellamente en Corintios, dice: el cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, como no soy mano, no formo parte del cuerpo, ¿acaso por eso no seguiría siendo parte de él? Y si el oído dijera, ya que no soy ojo, no formo parte del cuerpo, ¿acaso dejaría de ser parte de él? Y así nos va explicando cómo todos somos miembros del cuerpo místico de Dios. Todos fuimos convocados. No todos aceptamos esa convocatoria. Hay gente que lo rechazó. Pero nosotros como miembros somos miembros activos. Y aquí esta es una parte que te digo, mucha gente no entiende. Se critica con frecuencia a los sacerdotes por escándalos que hayan hecho: pedofilia, infidelidad, traición, mentira. Y la misma palabra de Dios lo dice, el mismo Jesús nos lo dijo, o sea, los escándalos no van a terminar. Los escándalos van a ir junto con el mundo. Hasta la venida nueva de Jesús, hasta la próxima venida de Él, el mundo va a seguir padeciendo de escándalos, porque está hecha de pecadores. Y no solo la iglesia, el mundo está hecho de pecadores. Entonces los escándalos que nos deben de preocupar, que nos deben de hacer orar más por nuestra iglesia,
orar más por el magisterio, orar más por todos sus miembros, también nos debe de hacernos darnos cuenta que es una iglesia que siempre estará en el escándalo. Y el mismo Jesús lo dice a través de Mateo. Dice, ay de aquel que produzca ese escándalo. Esto es algo que no nos vamos a poder evitar mientras que estemos en este mundo. Por eso es importante. Y el mismo Juan Pablo II nos decía, hagan penitencia por todos aquellos errores de la iglesia, que sí los ha habido, y los ha habido en demasía. Decía el mismo Juan Pablo II, un caso de pedastría ya es demasiado para la iglesia. Pero entendamos que no por el hecho de que en la iglesia haya pecadores, la iglesia está equivocada. Es precisamente ese cristiano que no siguió a Cristo el que comete esos escándalos normalmente. No es que la iglesia esté equivocada. Y ahí es donde a mí me gustaría que nos quedara muy claro. Porque mucha gente, con frecuencia vemos, que deja a la iglesia por errores de la gente de la iglesia, por seres humanos como tú o como yo. Vemos cómo tristemente gente con un poder muy alto dentro de medios de la iglesia falla, y mucha gente deja la iglesia por esa falla de esa persona. Recordemos que la iglesia tiene miembros pecadores, y que la misma palabra de Dios nos dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Es en la iglesia en la que se pone uno la confianza, porque es la iglesia la que tiene la verdad, no somos los hombres. La iglesia tiene 3 características que la hacen santa, y que lo veíamos ahorita en el catecismo de la iglesia. Dice, la iglesia es objetivamente santa porque es el cuerpo cuya cabeza es el hombre Dios, Jesús. El segundo lugar, es objetivamente santa porque posee la Eucaristía, que es por esencia el Santísimo y el Santificante. Todos los sacramentos son una derivación de la Eucaristía. Y tercer lugar, la iglesia es santa porque posee de fondo infalible e indefectible la verdad revelada. La iglesia posee la verdad. Pero es muy importante, la verdad no somos nosotros, la verdad nos posee a nosotros. Muchas veces la iglesia critica, y llamamos iglesia a ese cuerpo completo, porque te digo, desgraciadamente con frecuencia se equivoca el término de iglesia y se le llama iglesia exclusivamente a los sacerdotes, al magisterio. Tú y yo somos iglesia. Desde el momento que nos hicimos parte de ella a través de nuestro bautismo, tú y yo somos iglesia. Por eso es triste ver cómo los mismos católicos la critican. Es que la iglesia hace esto, y la iglesia debería de hacer esto, y la iglesia, ¿cómo puede permitir esto? Espérate. Tú y yo somos iglesia, es nuestra misma casa, es nuestra misma familia, que no lo decimos en el Padre Nuestro, cada vez que hacemos Padre como parte de una familia. Tú y yo somos parte de esa familia, somos parte de ese cuerpo místico. Y quizás si a ti te tocó ser pie, o quizás a ti te tocó ser pierna, pero somos esa parte. Por eso tenemos que tener mucho cuidado y no caer en ese tipo de enfrentamientos con el mundo, donde se le critica porque desgraciadamente por un acto equivocado de uno de los miembros de la iglesia, se le juzga por completo. Y esto es bastante triste, ver cómo, te decía ahorita, gente deja la iglesia por errores de sus ministros, por errores de esas personas que eligieron servir a Cristo.
Es triste ver cómo se les juzga pensando que la iglesia se basa en los pecadores. Por cada sacerdote que haya cometido un error, yo te puedo nombrar cientos que han dado su vida por esta iglesia. Por cada falla de la iglesia que podemos ver, vemos sacramentos y bendiciones, frutos del amor de Dios por todos lados. ¿Qué sería del mundo sin nuestra iglesia? Por eso es irrisorio, es ridículo y es molesto el ver cómo se le ataca pensando que toda la iglesia está en el error por el error de unos cuantos. Es tan solo cuestión de ver los santos, como dice el catecismo ahorita. O sea, ¿cuántos santos no hay? ¿Cuántos ejemplos vivientes que tú tienes cerca de ti? Santos que no son canonizados, pero ejemplos de vida que vemos continuamente. Pero el mismo Jesús lo dijo, y el mismo Jesús padeció de eso que dijo. La iglesia será perseguida. La iglesia se le buscará para terminar con ella, como se le hizo con Jesús. Y aquel que lo sigue, aquel que siga a la iglesia, terminará como Jesús. Él mismo nos lo dijo. Seguirá siendo perseguido, pero también nos lo dijo. Será dichoso en la persecución. Entonces, hermano, yo te pido que no caigamos en ese juego del mundo en donde continuamente busca desprestigiar a esta maravillosa iglesia. Iglesia, sí, formada por pecadores, pero iglesia en la cual ha sido dotada de muchas herramientas para buscar que sus fieles lleguen a la santidad. Decía el catecismo, tenemos los sacramentos, tenemos la Eucaristía, pero difícilmente vamos a poder disfrutar de todas esas gracias que nos da la iglesia si estamos alejados de ella. Es como el ejemplo que el mismo Jesús puso de la vid y los sarmientos. En la medida que el sarmiento se aleje, en la medida que se corte esa uva, va a dejar de recibir esas gracias. No le echemos la culpa a la iglesia por los errores de sus miembros. Es como decir, todos los médicos son malos porque un médico practica el aborto o porque un médico se equivocó. La medicina es mala. Claro que no. No caigamos en ese juego de persecución de nuestra iglesia. No es justo. Difundámosla. Y una de las cosas que más molesta al mundo es que el cristiano ya entendió que es pecador. El cristiano ya se dio cuenta que sin Dios, sin Cristo, no va a poder salir adelante. Y ve a la iglesia como una fuente de luz, como una madre que lo protege y que lo cuida y que lo perdona. Y a diferencia de nuestros hermanos que no han elegido a la iglesia como ese camino de vida, camino de verdad, el cristiano entiende que la única forma de ser perdonado es a través del perdón. Y que la iglesia siempre estará llena de pecadores, porque está hecha para humanos, y los humanos somos pecadores. Vemos cómo el mundo la critica por su hipocresía, y vemos continuamente cómo los ataques hacia la iglesia precisamente es por eso, porque son unos hipócritas. Dicen esto y hacen esto, como los fariseos, no sé si te acuerdas. Y constantemente el mundo dice, pero es que el sacerdote dice que hay que hacer el bien y lo vemos haciendo el mal. Y vemos cómo la gente muy persinadita, pero sigue chismeando. Y vemos cómo la gente muy de golpe en pecho, pero sigue mintiendo. Y vemos cómo la gente no confía en esta iglesia por sus miembros. Por aquellos miembros
porque hay que decirlo con toda profundidad, no han sido ejemplo de católico, porque el católico no hace eso. El católico que sigue a Jesús no hace eso. Es aquel católico bautizado que precisamente por su falta de fe realiza esas cosas. El mismo San Juan nos lo decía. El cristiano que ora no peca, porque está inserto en ese sarmiento y en esa vida y recibe todas esas gracias santificantes que nos da la Iglesia. Sería cuestión que analizáramos si nosotros realmente somos ese cristiano, ejemplo de Cristo, porque muchas veces por ahí viene la persecución, por ahí viene el escándalo que la gente ve. Me gustaría hacer un corte comercial para continuar platicando de este tema de la Iglesia Santa y Pecadora. Me gustaría compartir contigo un poquito qué debemos de hacer, cómo debemos de defender a esta Iglesia, cómo debemos de ser testimonio real, cómo debemos de ser comportarnos como este cuerpo místico de Jesús. Si me esperas unos minutos, continuaremos contigo. Estamos en el programa Conociendo tu Fe y estamos tocando el tema de la Iglesia Santa y Pecadora. Regresamos. Hijo mío, duerme ya, olvídate de tus miedos, aquí estoy, muy cerca de ti, descansa, amor mío. Cuando te miro dormir, tan pequeño e indefenso, siento ganas de llorar, Señor, cuánto le quiero. Te daría el sol si tú me lo pidieras. Lucharía hasta morir. Por ti detendría hasta el curso del tiempo. Lucharía hasta morir. Es el fruto del amor de la mujer que me diste. Protégele del dolor, por favor, mi Señor, te lo pido. Siempre me faltará voz para decirles te quiero. Por eso escribo esta canción, mi amor, hijo mío. Te daría el sol si tú me lo pidieras. Lucharía hasta morir. Detendría hasta el curso del tiempo.
Pues bien, hermano, continuamos con este programa, recordándote que estamos viendo el tema de la iglesia santa o pecadora. Resumiendo un poquito, decíamos que la iglesia es santa porque su cabeza es Dios. Su cabeza está hecha a través de Cristo, Él fue el que la fundó, pero es pecadora porque está hecha por humanos, sus miembros son humanos y eso la hará pecadora. Hay que recordar también que la iglesia, como lo dice el mismo Jesús, decíamos ahorita, siempre será perseguida, siempre será juzgada por su hipocresía, dice mucha gente. No sé tú, pero muchos miembros de la iglesia fallamos, pero no es por hipocresía. Muchos de los que somos parte de esta iglesia pecadora, fallamos más que por hipocresía, por el no poder llevar esa santidad muchas veces en nuestros hombros. Para muchos de nosotros nos queda claro lo que es el pecado, pero muchas veces no podemos combatirlo. El cristiano tiene la libertad de poder elegir. No por ser miembro de una iglesia perdemos esa libertad que Dios nos dio en el momento que nos creó. Aún siendo miembros de la iglesia tenemos ese libre albedrío para poder elegir. Y muchas veces nos vemos derrotados por el mundo, nos vemos derrotados por la carne, nos vemos seducidos por el maligno. Y aún como parte de esta iglesia santa, fallamos. Pero es precisamente por eso que el mismo Dios nos creó una iglesia con toda la capacidad para santificar y para levantar a ese pecador. Imagínate una iglesia donde se excluyera a los pecadores, o a los que fallan, o a los que mentimos. Se quedaría prácticamente sin nadie. Y siendo honestos con nosotros mismos, no existe una iglesia perfecta, no lo va a existir nunca. Porque podrás cambiarte de templo, podrás cambiarte de a la mejor religión, pero en todos los lugares donde haya seres humanos habrá pecado, habrá necesidad de poder, habrá mentira, habrá traición, porque esa es parte de nuestra esencia, ¿sí? Gracias a esa iglesia santa, que quede bien claro, es una iglesia que no juzga, porque muchas de las personas cuando caen en pecado, su primera reacción es que la iglesia me expulsa. Y vemos como hermanos que caen en problemas de adicciones, de homosexualidad, o inclusive hermanos que como veíamos en programas anteriores, caen en problemas de divorcio, de adulterio. Lo primero que hacen es alejarse de la iglesia, porque la creen una iglesia que juzga, cuando es lo más alejado de ella. La iglesia está hecha por pecadores y lo veíamos en el mismo evangelio del día de hoy. Cuando dice, he venido a curar a los enfermos. Es esa misma medicina que Jesús llevaba, esa medicina de Dios, la que la iglesia tiene aquí, que nos dejó a nosotros, que les dejó a sus obispos, a sus sacerdotes, que son los sacramentos. Es esta iglesia hecha por pecadores, pero que tiene toda la potestad para poder reconciliar a la gente con Dios. Es esta iglesia que a través de la Eucaristía puede santificarte y puede hacerte uno mismo junto con Dios. No es una iglesia que venga a juzgar, no es potestad de la iglesia
no es potestad del sacerdote, del templo tuyo, el juzgar tus pecados. No entendamos mal. Cualquier pecador que quiera ser parte de la iglesia, bienvenido, porque precisamente es a través de nuestros pecados donde podemos unirnos a Cristo y donde podemos encontrar su redención. Pero te digo, mucha gente al criticarla se aleja de ella. Y la esencia de esta crítica, fíjate, yo he estado pues leyendo y un poquito escuchando, y me doy cuenta que la esencia de la crítica a la iglesia es precisamente porque los católicos, los cristianos, vemos una fuente de luz en nuestro camino, vemos una esperanza dentro de nuestro camino. Nos reconocemos pecadores, pero también nos reconocemos que con la gracia de Dios podemos llegar a esa santidad, y eso le molesta al mundo. Te comparto una situación que se vivió. Existe un personaje muy importante dentro del fútbol americano, Tim Tebow, un jugador que pertenecía al equipo de los Broncos de Denver, y este muchacho, un joven evangélico con mucho éxito, en alguna ocasión él constantemente buscaba el promover el evangelio. Inclusive se ponía aquí citas bíblicas para que en los partidos la gente pues tratara de acceder más hacia nuestra Sagrada Escritura, y constantemente sus comentarios iban siempre relacionados con Dios. Obviamente esto a mucha gente le molestaba, pero cuando más molestia causó fue cuando le entrevistaron y le preguntaron sobre su vida sexual, y él comentó que él era casto, que él nunca había tenido relaciones y que no tendría relaciones hasta el momento que se casara. Esto fue una bomba para los medios electrónicos y lo criticaron, pero decía la persona que escribía el artículo que la principal crítica es por vergüenza, porque muchas veces el que está fuera de la iglesia se da cuenta que existe realmente un esfuerzo por mejorar, y la critican porque buscan que caiga como caen todos, y la critican porque busca que se equivoque para darse cuenta que el mundo es el que tiene la razón. Y hay que darnos cuenta que ese es el mundo que critica a la iglesia. Fíjate, cuando Jesús perdona a la adúltera, ¿sí?, los fariseos no, lo que buscaban no era precisamente el que quitara el adulterio o el castigo del adulterio. Lo que querían era evidenciar la nobleza de Jesús. Eso es lo que realmente les molestaba. No hay pecado. Bueno, el mundo tenemos esta misma situación. Un mundo que se siente incómodo con el católico, que se siente incómodo con una iglesia que busca la santidad, en donde sus miembros se esfuerzan diariamente por hacer el bien. Se siente incomoda esa realidad. Por eso Jesús nos lo dijo: nunca dejaremos de ser perseguidos. Por eso siéntete honrado cuando te persigan por ser ejemplo dentro de la iglesia. Siéntete dichoso cuando seas perseguido por ser radical, por tratar de vivir como un cristiano de acuerdo a nuestra doctrina. Siéntete bendecido, porque en ese momento ya estás tocando el cielo, hermano. La iglesia es para todos, y es a través de nuestro testimonio diario de caída y de esfuerzo por levantarnos como vamos a invitar al mundo que se haga parte de esta iglesia. La iglesia no se mide por la calidad de sus miembros. La iglesia es
se mide por su divinidad, y es precisamente el mundo que quiere medirla por el pecado de sus miembros. Hay que decirle al mundo que esta iglesia es una iglesia fundada por Dios y que tiene la divinidad suficiente para ayudarnos a salir de ese error en el que vivimos. Y perdóname, pero aunque te critiquen, porque todavía sigues teniendo las fallas como las tengo yo, y como las han tenido tantos santos, que continuamente en este camino de santidad que buscamos, constantemente nos equivocamos y fallamos y pecamos. Y muchas veces la gente dice, pues si tú que estás en la iglesia haces esto y esto y esto, ¿qué puedo esperar yo? Y se nos critica. Pero hay que decirles, imagínate cómo sería yo si no estuviera cerca de la iglesia. Hay un libro que te lo recomiendo, no sé el nombre, pero habla sobre las vidas de los santos y todo el proceso que han tenido de santificación en sus vidas, y te darás cuenta que así como tú, que así como yo, ellos también son de carne, y ellos también tienen pasiones, y ellos también tienen sentimientos, y ellos también estuvieron en una continua lucha para llegar a esa santidad. Pero como decíamos ahorita, solo es a través del sarmiento, solo es a través de esa luz de la iglesia donde vamos a recibir esos sacramentos para poder tener esa lucha día tras día, día tras día. Y por último me gustaría hacer el último corte, antes de pasar al final de este programa, no sin antes recordarte que estás invitado a nuestro chat por si deseas compartir algo con nosotros. Estamos en el programa Conociendo tu Fe y estamos tocando el tema la iglesia santa y pecadora. Continuamos. Quiero contarte hoy que
Pues bien, hermano, me gustaría ya ir dándole parte final a este programa, resumiendo que como veíamos ahorita, nuestra iglesia es una iglesia hecha por pecadores, es una realidad. A diferencia del mundo, es una iglesia en donde los pecadores reconocemos nuestra realidad y luchamos contra ella. Nos unimos a ella porque la reconocemos divina y sabemos que a través de esas gracias que recibimos podemos llegar a esa santidad para la que nos creó Dios. También nos damos cuenta que por más que sea atacada, ningún pecado hecho por los miembros de la iglesia nulifica la obra santificadora de la iglesia. Es decir, por más que veamos escándalos que los va a seguir habiendo y que los ha habido y que es importante reconocerlo, nada de eso va a nulificar ese poder que Dios le dio de santidad a esta iglesia. Hay que darnos cuenta y recordar en el Evangelio cómo el mismo Dios nos lo dijo a través de Jesús, cuando nos dijo que dentro del mundo iba a haber el trigo y la cizaña, se iban a sembrar ambos, y iban a tener que permanecer juntos hasta el final de los tiempos. También recordábamos que nos damos cuenta que nuestra iglesia desde sus inicios fue pecadora, desde el mismo Antiguo Testamento. Si tú vienes siguiendo la genealogía de Jesús, te das cuenta que ha habido personajes de todo tipo en esta historia de salvación. Ha habido prostitutas, el mismo rey David. Es decir, Dios reconoce que somos pecadores, por eso nos da todo lo necesario para salir de ese pecado. Pero al momento de que critiquen a nuestra Santa Iglesia, es como, por ejemplo, yo veo este ejemplo, cuando tú tienes una persona enferma y esa persona ya se le detectó su enfermedad y esa persona simplemente no quiere tomar los medicamentos necesarios para su cura, la culpa no es del médico, la culpa no es de la medicina, la culpa es del enfermo. El hecho de que dentro de la iglesia existen tantos escándalos no es culpa de la iglesia, es culpa de nosotros que somos miembros de ella. Por eso no la ataquemos, protejámosla, cuidémosla, es nuestra familia, nuestra iglesia formada por pecadores, sí, pero también gente que día a día pide a Dios ayuda para no pecar, que constantemente estamos en la búsqueda de esa santidad a la que fuimos invitados en nuestro bautismo y de la que poseemos todo lo necesario para hacerlo. Por último, y de esto doy pie a los siguientes programas, por eso quise iniciar estos programas que voy a hacer dentro de unas semanas, porque todos los temas que voy a tocar van a ser temas donde como dicen aquí, vamos a pisar callos. Vamos a hablar de situaciones del mundo que están dañando a nuestra iglesia. Pero ante todo, quise ver este programa antes porque nos debemos de reconocer que nosotros no somos nadie para juzgar, que ni la misma iglesia es nadie para juzgar, que eso solo depende de Dios. Esta iglesia está, y tú y yo como parte de ella, para advertir, para cuidar, para proteger, para ayudar, para servir. Esa es la iglesia de Cristo. ¿No fue acaso lo que Cristo vino a hacer al mundo? Bueno, acordémonos de la parábola de la viga en el ojo. Si el mundo peca, necesita más de Cristo, necesita más de nosotros, necesita más doctores. Y es precisamente Cristo el doctor. Por eso hay que llevárselas a ellos, hermano.
Por eso, ante cualquier situación que comentemos en este programa, en donde tengamos que hablar de situaciones que padecen otras personas, no es como crítica, no es para juzgar, es para advertir, es para ayudar y es para servir. Y con eso termino ya el programa del día de hoy, no sin antes desearte que tengas un fin de semana muy bendecido por Dios, que esté lleno de salud, que esté lleno de amor, y que analices esto. Analiza si realmente te consideras esa parte de la iglesia que te corresponde, y si la ves de cualquiera de los dos puntos de vista que la vemos, una como una iglesia santa y pecadora, pero que está llena de ejemplos santos y está llena de gente que día a día dedica su día a servir, o esa iglesia que ve el mundo llena de errores, llena de fallas, llena de hipocresía. ¿A cuál iglesia es a la que perteneces tú? ¿A cuál es a la iglesia que tú sigues? ¿La criticas o la defiendes? Te lo dejo para tu análisis personal, y Dios mediante nos vemos el próximo martes ya con un tema un poquito más de esos sabrosos que nos van a ayudar mucho a poder tener un entendimiento sobre la situación del mundo. Me despido, soy Ricardo González y te espero el próximo martes a partir de las 10 de la mañana. Hasta luego. Lleno de decisiones por tomar, ¿a dónde me llevará? Hacia el bien o hacia el mal. Nos han vendido la felicidad en mil campañas de publicidad. Nos han querido engañar con una falsa verdad. Es un combate para llegar hasta la eternidad. El tentador no me detendrá, tu camino seguiré, tú eres mi confianza. Yo necesito de ti, de tu amor, de tu gracia y tu perdón, de ti. Alabado seas por siempre, Señor. Estás escuchando Radio Doxa.